pensionistas, personas usuarios del transporte público, afectados por la DANA, empresarios, que había ayudas en el decreto ley de ayer, pues no entienden nada. Y de hecho se produjo una circunstancia que fue muy reveladora, y es que cuando se conoció el resultado de la votación, los que habían ganado la votación, es decir, los que habían bajado las pensiones y los que habían quitado las ayudas al transporte público, no aplaudieron. Era un silencio de vergüenza, vergonzoso, porque ellos sabían lo que acababan de hacer. ¿No podrían haber troceado, si no individualmente, por lo menos los 4 o 5 claves, las pensiones por separado, el transporte público por separado, las familias vulnerables por separado y luego agrupar el resto? Se lo pregunto de verdad porque ignoro si al trocearlo se retrasa o no. No conozco el trámite parlamentario, pero da la impresión de que teniendo en cuenta cómo es Junts, que luego hablaremos de Junts, y cómo está el PP con ustedes, si no podrían haberlo hecho de otra manera. Mire, si se hubiera troceado, lo que hubiera pasado es que no se hubiera aprobado ninguno de los decretos leyes que hubieran sido distintas partes de ese decreto ley. Ese decreto ley es un todo y era un todo. ¿Por qué? Porque es el resultado de la negociación y del trabajo con diferentes grupos parlamentarios, donde obviamente hay medidas que provienen de algunos grupos parlamentarios, otros que provienen de otras, pero todos aceptan ese conjunto que es el decreto ley. Esta idea que se está planteando de que, bueno, pues, ¿por qué no se trocea? Yo pregunto, ¿pero por qué queremos hacer recortes? ¿Por qué queremos enfrentar unos colectivos con otros? ¿Queremos ayudar a los pensionistas, pero no queremos ayudar a los afectados de la DANA? ¿Queremos ayudar a los usuarios del transporte público, pero no a la empresa electrointensiva? ¿Queremos ayudar a los beneficiarios del ingreso mínimo vital, pero no a las personas a las que se prohíbe que se las desahucie porque son personas vulnerables que no tienen dónde ir? Claro, es que la época de los decretos leyes de recortes ya pasó. Aquí no se trata de ningún recorte, aquí se trata de proteger a la inmensa mayoría de la ciudadanía. Y ese decreto ley que incluye todas esas medidas es el conjunto del trabajo que, insisto, hicimos en septiembre para que todos los grupos parlamentarios que garantizaban que saliera adelante el decreto ley estuvieran de acuerdo en ese mínimo que era ese decreto ley. Esto que está haciendo el Partido Popular de presentar partes del decreto ley a los que ayer votó que no, hace un copia y pega y ahora los presenta como proposiciones de ley propias del Partido Popular, que es tanto como decir, bueno, vamos a bajar las pensiones a los pensionistas, pero un poquito, solo unos meses, hasta que se tramite esta proposición de ley. Mire, el Partido Popular votó en contra de la reforma de las pensiones. Ellos aprobaron una ley en 2013 con una mayoría absoluta del Partido Popular que establecía una subida del 0,25% de miseria cada año a las pensiones, pasara lo que pasara con la inflación. 0,25% de miseria. Cuando nosotros reformamos las pensiones en el año 2021, el PP vota en contra y presenta una enmienda a la totalidad. Pero es que ha votado en contra de la subida de las pensiones en el 22, en el 23, en el 24 y ahora. El año pasado que hubo un decreto ley como este, un decreto ley que se aprobó en diciembre y que su aprobación luego fue muy agónica, seguro que recuerdan ustedes en enero, hace un año justo esa votación agónica que salió adelante, ahí también había un incremento de las pensiones y también había una bajada del transporte público. ¿Y sabe lo que votó el Partido Popular? Que no. Como en el 24, como en el 23, como en el 22 y como en el 21. Es decir, que el Partido Popular no nos cuente rollos, que siempre vota en contra de la subida de las pensiones. Y esto es muy importante que lo sepan los 12 millones de pensionistas. Los 12 millones de pensionistas, cuando vayan a las urnas, tienen que saber que si votan al Partido Popular, les van a bajar las pensiones. Y si votan a un gobierno progresista como nosotros, se las subimos. En 5 años, este gobierno ha subido las pensiones un 26%. Una cuarta parte de lo que hoy cobran los pensionistas ha sido gracias a este gobierno. ¿Sabe cuánto hubiera subido con el PP? Un 1,25%, frente al 26% que ha subido este gobierno. Ayer, sinceramente, ese silencio atronador en el Congreso, cuando la votación salió el resultado, avergonzadísimos los diputados y diputadas del Partido Popular, que yo los tengo enfrente, los veía bien, una cara de circunstancias, porque acababan de bajar las pensiones a los pensionistas, a 12 millones de pensionistas. Bueno, pues estoy seguro que esa vergüenza que ayer ellos tuvieron cuando se supo el resultado, es una vergüenza que de alguna manera se comparte en la totalidad del Congreso. Y por tanto, lo que nos toca al Gobierno, insisto, otros están buscando excusas. No, nosotros estamos buscando soluciones. No hay ningún elemento retroactivo en la proposición de ley que presentó el Grupo Socialista. No, mire,
vayamos también al inicio, ¿no?, de por qué se plantea esta reforma y este debate. Hoy por hoy la acusación popular está absolutamente pervertida por las organizaciones ultraderechistas, porque utilizan la acusación popular para perseguir a personas y para intentar encadenarles a procesos judiciales, muchas veces muy costosos en lo económico y también pues, muy dolorosos en lo personal. Y lo hacen de manera sistemática. Lo hacen, por supuesto, contra políticos y contra familiares, pero lo hacen contra humoristas. Una humorista de esta cadena de televisión en Nochevieja tiene que sufrir una querella de un grupo ultraderechista. Además, planteamos también otra pregunta, y es ¿cómo se financian estas organizaciones ultraderechistas? Porque cuando se admite una querella, los jueces piden una fianza. 20.000, 30.000, 10.000, la cuantía que sea. Bueno, pues estas organizaciones no tienen ningún problema en satisfacer esa fianza para continuar con el procedimiento, cosa que no pasa a los ciudadanos normales. ¿Cuántos ciudadanos normales ejercen la acusación popular? Por tanto, tenemos que repensar la acusación popular, que tiene carácter constitucional, porque lo dice la Constitución, pero también dice la Constitución que tiene que existir la acusación popular, dice en los términos que establezca la ley. Es decir, tan constitucional es una visión absolutamente extensiva de la acusación popular como hoy está vigente, como una regulación de la acusación popular en otros términos. En España ya hoy existe un supuesto en el que no hay acusación popular, que es la Fiscalía Europea. La Fiscalía Europea que actúa en España, como consecuencia de la norma europea, la Fiscalía Europea no existe la figura de la acusación popular y ya instruye la Fiscalía. Y esto no da lugar a ningún debate. Es decir, que el modelo español es el modelo extravagante en Europa. No existe la acusación popular más que en España y en Andorra. Por eso el otro día, cuando vi al señor Feijóo que decía a los líderes del PP europeo que la democracia estaba en grave riesgo porque la acusación popular en España se iba a regular, pues claro, no sé si le darían la razón, pero no entenderían nada. Muy breve. Bueno, es que yo creo que no es una cuestión de cuándo, es una cuestión de que garanticemos que va a ocurrir. Ayer hubo una mayoría del no. Ayer hubo una mayoría que quiso que se bajaran las pensiones en España y que no hubiera ayudas al transporte y que no se garantizara el salario mínimo interprofesional, que no se subiera el ingreso mínimo vital. Fíjese, las personas que peor lo pasan en nuestro país, que tienen menos rentas, ayer también les bajaron el ingreso mínimo vital. La segunda acusación popular. Como le decía, los grupos parlamentarios, cuando presenta el Grupo Socialista su proposición de ley, pues emiten opinión. Y a partir de ahí, esa opinión, pues yo lo que hice es hablar con ellos. Lo que hago habitualmente es mi trabajo y hablé con ellos y les dije, bueno, estamos de acuerdo en que hoy la acusación popular es, bueno, pues alguna vez he dicho que es una feria de ultras, pero es que es así. Llevamos 3 años vetados por el Partido Popular, por la cúpula de Génova. Esto lo repito para que no haya gente que piense que es que no invitamos al PP. Podemos hablar con dirigentes del PP autonómico. Ayer o antes de ayer estuvo Alfonso Rueda. Va a venir el vicepresidente valenciano Francisco Campoamor la próxima semana. Pero cuando queremos preguntar por estos temas, a la cúpula del Partido Popular nos llevan diciendo no y vetando desde hace 3 años. Yo lo quiero decir para que la gente no se llame a confusión. El Partido Popular ha tumbado la subida de las pensiones, la subida del salario mínimo, del ingreso mínimo vital y también las ayudas al transporte. Y lo ha hecho basándose en 5 excusas y algunas de ellas mentiras. La primera de ellas dice que subimos el IVA. Esto es falso, que nos diga dónde está. Dicen que estamos defendiendo la ocupación. Esto es falso. Lo que estamos es protegiendo a los más vulnerables de los desahucios, algo que el Partido Popular votó y con lo que estaba de acuerdo en aquella época en la que no competía con la ultraderecha. Por cierto, también ha tumbado el bono eléctrico. Es un compromiso de memoria democrática, algo que se negoció en su momento tanto con Aznar como con Rajoy y que, como siempre, ha tenido que venir el Partido Socialista a cumplir con ese compromiso. La cuarta de todas ellas. Dicen que damos menos recursos a las comunidades autónomas y esto también es falso. Estamos dando 10.000 millones de euros más de entregas a cuenta para sanidad y para educación. Y la quinta de todas ellas, se quejan de que utilizamos la fórmula ómnibus cuando ellos, cuando gobiernan, la utilizan habitualmente. La última, hace muy poco tiempo, Ayuso en Madrid. Y es que al final, con todas estas mentiras y falsedades, solamente quieren ocultar la verdad, que es que dicen que votan en contra del gobierno y en realidad votan en contra de los españoles y de las españolas.